Buenas tardes. El Instituto Cultural de León les agradece por acompañarnos en esta presentación editorial virtual, en la que contamos con un escritor que ha narrado siempre sobre la historia de México. Hizo su primera narración en tiempo real sobre la historia en su libro Ladrón de Esperanzas, y ahora nos sorprende con esta novela futurista, Cuando México perdió la esperanza. Cuando yo la estaba leyendo, de verdad dije, yo creo que él predice el futuro. ¿O será que el futuro es cada vez más corto y más predecible? Le damos la bienvenida a Francisco Martín Moreno, el mayor vendedor de libros en México. Bienvenido. Muchas gracias, Liz, te agradezco mucho. Gracias por esta amable invitación para hablar con ustedes y con los amantes de la cultura de León. Me da mucho gusto. Platícanos, ¿predices el futuro en tu libro? Bueno, como tú bien decías, yo pues, tengo prácticamente 30 libros escritos sobre la historia de México. Por ejemplo, pues está México Negro, México Acribillado, México ante Dios, México Sediento, en fin, muchos Méxicos. He dedicado mi vida a escribir en relación a la historia. Pero mi primera incursión en escribir una novela en tiempo presente fue El Ladrón de Esperanzas. Pero ahora, ni siquiera del pasado, ni siquiera del presente, sino dije, voy a contar, atreverme a contar el futuro. Y por eso escribí Cuando México perdió la esperanza, que lamentablemente no se puede adquirir el volumen impreso porque pues están cerradas las imprentas y también muchas de las librerías. Entonces, bueno, tuvimos que obligarnos a que sea nada más una versión electrónica. Pero sí, la verdad, yo dije, hablo del viaje del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Mi personaje en la novela se llama Antonio M. Lugo Olea, o sea, AMLO, y Sí. hablo de su viaje, de su viaje a Washington la semana pasada. La novela la terminé de escribir hace 3 semanas prácticamente, y afortunadamente le ha ido muy bien, aunque nada más se puede bajar en Kindle o en el iPad. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de darte cuenta que de las cosas que tú narraste en tu novela se dieron algunas? ¿Cuál fue esa la que más te sorprendió? Mira, yo todavía llegué a pensar, Liz, que habría un momento en que el presidente López Obrador iba a respetar las leyes no escritas de neutralidad electoral. Cuando tú vas como jefe de un estado a otro país invitado y este país está en proceso electoral, tu obligación es ir a ver a todos los candidatos. Que no haya uno solo que no veas, pues por generosidad. Si tú nada más ves a uno de los candidatos, estás rompiendo la ley de neutralidad electoral porque estás candidateando a uno en particular, lo estás apoyando, y esto no se vale porque tienes que ser muy respetuoso de la neutralidad electoral, y él no lo fue. Él fue nada más a ver al presidente Trump. Entonces lo que más me sorprendió fue que finalmente él decidiera ni siquiera hablarle por teléfono, Liz, a Joe Biden, ni siquiera ir a hacerle una visita de cortesía a la señora Nancy Pelosi, que fue la que más luchó por el TMEC, el Tratado de Libre Comercio Nuevo. No tuvo esa, pero tampoco se fue se reunió con la comunidad chicana en Estados Unidos, con los representantes de la comunidad chicana. Yo todo esto lo dije en la novela. Ni va a ver a Biden, ni va a ver a Pelosi, ni tampoco va a ver a la comunidad chicana. Se va a ir y se va a regresar así como en un acto de campaña electoral a favor del presidente de los Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo. Eso sí me impresionó muchísimo. Pero claro, como te decía antes, salía al aire, también me impresionó mucho que en la novela, Cuando México perdió la esperanza, yo dije, no se va a ir en un helicóptero del Zócalo capitalino al aeropuerto, no, se va a ir en su Jetta. Y entonces mis editores me decían, no, se va a ir en una camioneta negra blindada como las que usan en las giras. Se fue en el Jetta blanco. Y yo dije, se va a ir en un avión de línea, no se va a ir en el avión presidencial, no se va a ir en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, porque no tiene que ser el presidencial, y se fue en un avión comercial, hizo escala ahí y llegó a Washington. Entonces, todas estas cosas que pasaron, claro, la gente puede decir, no, no es cierto. Pues, ¿cómo no es cierto? Si yo publiqué el libro
3 semanas antes del viaje. Claro que es cierto, ahí está la evidencia. Y yo, por supuesto, no sabía lo que iba a pasar, pero aventuré estas hipótesis, Liz. Muy acertadas, por cierto. Oye, en tu novela, Mariano Eberhard tiene un papel muy importante como de conciencia, ¿no? De este personaje, Antonio. ¿Tú crees que de verdad este personaje, Eberhard, sí funge así con AMLO? De Sí, yo creo que, conciencia, de estarle diciendo, ya no la riegues. bueno, con todo el cuidado del mundo, porque lo que pasa es que Eberhard, en mi novela, pues Mariano Eberhard, en realidad es pues Ebrard, ¿no? Así Es es. Ebrard el canciller, pero pues si tú ves, ya ayuda a resolver problemas ecológicos, económicos, Sí. políticos, sociales, obviamente de política exterior, pues está metido en todo. Y sí, yo creo que él es un hombre que lo llama a la sensatez, pero yo estoy convencido que Ebrard no está de acuerdo absolutamente con nada de lo que hace, pero sin embargo, como un buen político, pues tiene que poderse tragar, bueno, masticar un ratón vivo sin hacer ni un solo gesto. Esto es lo que tiene que hacer un buen político que se respeta. Él mastica al ratón vivo sin que se le vea la menor señal de asco por pues, masticar un ser vivo así. Y entonces, sí, sí, yo creo que sí, de alguna manera es la voz de su conciencia, pero no le conviene tampoco a López Obrador, No. a Ebrard, perdón, no le conviene ser tan destacado porque en ese momento lo van a empezar a atacar todos los que también tienen pretensiones presidenciales. Oye, estaba leyendo también que él mismo decía que era como comprar un circo y que esperara que le crecieran los enanos, ¿no? Que entendiera hasta dónde ha llevado su manera de pensar, ¿no? Con relación a hacer política. Sí, sí, bueno, claro. Es que sí, todo puede ser también de mala suerte, porque también la suerte cuenta en estos casos, Liz. Y bueno, por supuesto que puedes comprar un circo y que te crezcan los enanos, entonces se acabó el circo, ¿no? Pero bueno, yo te diría que hay pasajes que a mí me llamaron mucho a la risa. Yo descubrí que tengo, no lo sabía yo, Liz, que tengo un humor más negro que el hocico de un lobo. Cuando el presidente AMLO sueña que ya se murió y que se fue al infierno y que llega a la galera más recalcitrante del infierno y ahí en esta galera se sienta y se le queman las asentaderas, se pone de pie y se le queman las plantas de los pies en el piso y se empieza a incendiar, le salen pústulas y le salen ampollas y le salen chancros, le sale todo y se incendia y pega unos gritos de horror mientras se está incendiando como si lo quemaras en una pira, ¿no? Cuando ya delante de todo el gabinete se incinera hasta que quedan nada más cenizas y todos creen que ya acabó, no, porque luego de las cenizas, como el ave fénix, empieza a resurgir otra vez con su figura humana, ¿no? Solamente para volverse a incendiar y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, esta parte de la novela, porque hay, claro, en la misma galera está Santana, está López Portillo, está Echeverría, está Victoriano Huerta, o sea, y por supuesto todo el gabinete de AMLO. Y este pasaje me pareció sumamente interesante por dos cosas. Como dicen, el camino del infierno está tapizado de buenas intenciones, ¿no? Y pues ver que tal vez ese gran sueño que tuvo por tanto tiempo se convirtió en realidad no en un sueño, sino en una pesadilla. Sí, sí, es cierto. Hay otro sueño, otra pesadilla que tiene, te acordarás, Liz, cuando, Sí. cuando él sueña que ya se murió también y está viendo que su sucesor da marcha atrás a todo y entonces empieza a construir de nueva cuenta el aeropuerto de Texcoco, eh, bueno, que era una maravilla. Abre los farm outs del petróleo, abre la explotación petrolera, vuelve a crear el Consejo de Promoción Turística, vuelve a crear ProMéxico, se empieza a recuperar la confianza en el país, ya no se lastima tanto la marca México, estimula las energías limpias y baratas, la eólica, la fotovoltaica y también la solar, bueno, la solar que viene siendo casi lo mismo. En fin,
todo esto creo que es muy atractivo, y la desesperación que él tiene cuando él ve en su sueño que todo lo que él hizo, el sucesor, lo está desbaratando. Con todo y que él le había hecho jurar que no lo desbarataría y que seguiría toda la trayectoria creada por él, pues no es cierto. Entonces siente que las sábanas le pesan, que las sábanas lo aplastan, y se levanta sudoroso y agotado pensando que hay alguien que le va a dar marcha atrás a todo lo que él hizo. Entonces son pasajes que para mí fueron muy divertidos. Y también hay una parte en donde el personaje cree que no es lo que sí es y no cree realmente, o sea, a pesar de tener el cargo que tiene, sí llega a creer que no es lo que es, pero no lo asume. ¿En qué sentido? ¿Te puedes explicar más? ¿Cómo? Sí, llega un momento en como que sí reflexiona él en las cosas que le dice su canciller Mariano, pero luego como que dice, no, pero esto lo hice por esto, no Ah, estoy equivocado, no, sí. pero Sí, él siempre tendrá una explicación para destruir a México, ¿no? Él sabe también, por ejemplo, pues la 4T ya es un cadáver insepulto. La 4T ya no tiene remedio, la 4T está muerta. A ver, nada más, veamos este dato. Nada más en el mes de abril, 12 millones y medio de mexicanos quedaron sin ingresos. 12 millones y medio. Y luego 1,5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo. Entonces, y sabe muy bien que la economía va en picada, vamos a tener una caída del 10,5%. Nunca habíamos visto eso desde hace un siglo. Y entonces, él sabe que esto se acabó, sabe que para recuperar a México, recuperar la economía, tiene que invitar a la inversión extranjera y a la inversión mexicana, cosa que no va a hacer. No va a ser, igual que lo hizo con el aeropuerto, con una consulta espuria. O sea, ya no hay nada que hacer, ya ha destruido no solamente la economía, sino la salud de México, y además las instituciones de la República, porque ha acabado con todos los organismos autónomos prácticamente ya. Los va a controlar en cualquier momento, de la misma manera que controla evidentemente pues el Poder Ejecutivo, y controla ya prácticamente también el Legislativo. O sea, y quiere meter la mano en el Judicial. Entonces, lo que yo siempre dije que nos había costado mucho trabajo es que dejáramos de ser el país de un solo hombre, y ahora volvemos a ser el país de un solo hombre. Cuando vimos cómo desde los tlatoanis era el país de un solo hombre, luego los virreyes, luego los caciques, luego los caudillos, luego los presidentes, en fin, jefes máximos, intérpretes de la voluntad popular, pero siempre una sola persona gobernaba este país. Éramos el país de un solo hombre. Y a partir de que se empiezan a crear instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, como el INE, como el TRIFE, como la Comisión de Energía, en fin, son para fortalecer nuestra democracia. Él llega a destruirlas todas, porque siempre dijo, váyanse al diablo con sus instituciones. Entonces sí. destruye las instituciones de la República, destruye la economía, destruye la salud, destruye la marca México. Es el gran destructor de México, y está muy claro, porque a ver, ¿quién es el que te va a decir que no cuando estás viendo la realidad? Se va a quedar en cualquier momento sin dinero gracias a estas posiciones absurdas que él asume, como construir un tren Maya, que el boleto pues, no hay quien lo vaya a pagar, lo vamos a tener que subsidiar al monstruo, además de que va a destruir pues, una buena parte de la selva. Ya debería ser una protesta mundial para que esto no sucediera. Ya no digamos del aeropuerto de Santa Lucía, que es un suicidio, o Dos Bocas, que es otro suicidio. Construir una refinería lejos de los centros de consumo. Si va a ser una refinería, pues amplía la que está aquí en Tula para que esté cerca de los centros de consumo. No la pongas en Tabasco, y además en un lugar donde siempre hay inundaciones. Entonces, desperdicia los recursos públicos en obras suicidas y regala el dinero a los niños, a las madres solteras, a los discapacitados, a todo el mundo como si fuera su dinero, de una manera verdaderamente absurda e ilegal. Entonces él ya sabe que no tiene remedio, y por eso siempre he sostenido que él quiere morirse en el poder, como se murió Benito Juárez, como se murió Pancho Madero, como murió Venustiano Carranza. Obregón no, porque no había tomado posesión, pero
yo creo que lo peor que le podría pasar a nuestro país es que él fuera víctima de un atentado violento. Esto es lo que no Sí, queremos. Ningún mexicano puede querer eso. Pero de que él va por todo el país con la cara descubierta, con el ánimo de que le dé el COVID y morirse en el poder para que la gente diga, pobrecito, pobrecito, pobrecito cuál. Si estamos hablando de 14 millones más de pobres en este sexenio, en lo que va del sexenio, vamos a acabar con 14 millones de pobres más. Cuando en China, por ejemplo, pues lograron recuperar a 300 millones de chinos de la pobreza en 20 años. O sea, de que se puede, se puede. Pero aquí él quiere tanto a los pobres que los está multiplicando por todos lados, Liz. sí es cierto. Y ahorita que comentas eso, decías que tenías un humor muy negro en la novela y también hay mucho sarcasmo, ¿no? Hablas de cosas que se supone que son obvias o serían obvias las acciones, pero hay gente que no lo ve, no son tan obvias. ¿Tú qué piensas de eso? No, claro, a ver, yo a mucha gente que le pregunto, ¿y tú qué sentiste el día que el presidente López Obrador tomó posesión y 15 minutos, bueno, después de terminar su discurso se fue al Zócalo, se arrodilló y le dieron baños de copal, baños de incienso, y un brujo lo santiguó y lo purificó? Bueno, a ver, esto es una absoluta insensatez y además incongruente con un Estado laico, ¿no? Sin embargo, lo hace obviamente para consumo popular. ¿Cuántas fotografías no se habrán visto en tantos lugares de este país con el presidente arrodillado el día de la toma de posesión para que todo el mundo lo viera como si fuera un indígena más que le dan baños de copal? Es el populismo a su máxima expresión, Liz. Definitivamente sí, lo que comentas es muy cierto, lo narras muy claramente en la novela. Creo que habemos eh, personas que sí nos queda bastante claro pues la intención del personaje, ¿no? De a dónde quiere llegar y por qué caminos quiere llegar, pero al final prepara como buen abuelo que deja su herencia, prepara lo que serían sus funerales, ¿no? Sí, claro, y él pide que se hagan ensayos en relación a su funeral, porque inclusive se acuesta en el ataúd y dice, eh, escucha cómo lloran las plañideras y cómo la orquesta que está tocando, y él se levanta y dice, no, toquen con más fuerza, con más sentimiento, y ustedes las lloronas lloren con más enjundia, con más poder, con más... Entonces, él quiere morirse, estoy convencido de que sería su máximo deseo. Y él hace los ensayos de su funeral, y bueno, pues sí, sí es de llamar la atención todo esto, pero pues ya lo veremos, Liz. Yo creo que va por ahí. Ahora, también pues hay que ver que hay otros personajes en la novela, como este periodista que se llama El Martinillo, ¿no? martillo. Martinillo, que dice cosas tremendas, es un gran crítico del gobierno, ¿no? Y que aparte le cuentan toda la historia de cómo surgió el virus, de todos los complots y que tiene toda esta información, ¿no? Que guarda, aunque todavía no puede comprender perfectamente para qué la tiene. Sí, pero él está investigando porque es muy curioso que en un país como China, con pues, 1.400 millones de chinos, pues prácticamente no haya infectados, ¿no? Él dice que quiere decir que tomaron todas las providencias para que no se enfermaran, ¿no? Sí, Y bueno, pues, que se enferme el mundo. Y claro, parte del supuesto también, que hay que decirlo, de que, pues, al mismo tiempo que se caen todas las bolsas del mundo, las bolsas de valores, se desploman, se caen, se hacen pedazos, y los chinos compran acciones de la Mercedes-Benz, de la BMW, de la Bayer, de la General Motors, compran regalado todo y se sientan en las acciones. Cuando acabe la pandemia, pues ya vamos a ver quiénes son los dueños del mundo, y van a ser los chinos. Y por eso Trump está tan enojado, y Trump dice, pues esto no se puede quedar así. Tenemos que saber si el virus lo produjeron los chinos artificialmente para dañar al mundo. Y hay muchas corrientes que lo afirman. oye, y en la siguiente entrega de esta saga sobre este personaje, eh,
¿Qué tan a futuro te vas a ir? ¿Te estás yendo muy a futuro? Sí, bueno, se llama la felicidad de la inconsciencia, Liz. Y porque yo me pregunto cómo es posible que tenga todavía un 46, 47% de aceptación y de popularidad el presidente cuando vemos cómo está la economía. Me llama mucho la atención, tú también lo habrás visto, la cantidad de videos que hay, eh, que son visitas que él va haciendo por el país y ni siquiera lo dejan bajarse del coche. O sea, la gente está enardecida porque pues ya en 40% de los hogares de México o hay alguien que se contagió con COVID, o hay alguien que perdió su empleo, o hay alguien eh, pues, que está, bueno, o enfermo, o perdió su empleo, En crisis. o ya se murió, en fin, poco a poco el malestar va entrando en la casa de las familias, porque pues, ¿qué va a pasar el día que no tengan para los frijoles ni para las tortillas? Me refiero a la gente más humilde, que es a mí lo que más me duele de todo esto, que vaya a terminar con 14 millones más de pobres. Esto para mí es un atentado, no puede ser, porque además ha cerrado las puertas a ayudar al financiamiento de las empresas, Liz. Él dice, no, es que esto no es el FOBAPROA. ¿Y quién está diciendo que es el FOBAPROA? Todo el mundo está ayudando a las empresas para que se mantenga el empleo y se mantenga la planta de proveedores. Y él dice, no lo voy a hacer. Entonces, claro, vamos a saber, de aquí a un año, en las elecciones del 2021, ya veremos cómo va a estar México para entonces. Creo que hiciste una muy buena recopilación de críticas que ha tenido este personaje. Eh, y, y me parece que ante hechos sin admitir, creo que la crítica es bastante buena. ¿Es verdad que tú te consideras incorruptible ante esto? Bueno, yo no sé quién fue el malvado que empezó a hacer correr la voz, Liz, que dijo que yo era incorruptible, porque desde que se corrió la voz, pues nunca nadie me ha ofrecido dinero. Es como una mujer hermosísima, bellísima mujer que, bueno, pues que es muy guapa y nadie le lanza un piropo, ¿no? Bueno, a mí nunca nadie me ha ofrecido dinero. Claro, yo sé a dónde voy a mandar al que me ofrezca dinero, eso también lo sé, ¿no? Pero, pero pues no hay nadie que me pueda señalar y el que me señale, pues ya sé yo que miente, ¿no? Porque pues tendrá que probarlo y probarlo, pues es punto menos que imposible. Pero entonces sí, a estas alturas de mi vida, pues es una gran satisfacción ser más libre que un pájaro y decir todo lo que yo quiero decir. Mientras me dejen, ¿verdad? Pues ahora sí que a ver cuánto tiempo me dejan hacerlo todavía. No, esperemos que bastante tiempo. No sé si quieres comentar algo más acerca de la novela para pasar a algunas preguntas que nos han hecho. No, pasemos a las preguntas. A mí me interesa muchísimo. He aprendido mucho de las preguntas del público y me interesa muchísimo. Sí les recomiendo que lean Cuando México perdió la esperanza o también El ladrón de esperanzas porque van a ver todas las predicciones que estoy dando y qué es lo que tenemos que hacer para recuperar a nuestro país de manos de este populismo verdaderamente terrible que está acabando con lo mejor de México. Preguntan que si te inspiraste en algún otro mandatario para escribir este libro, aunque yo creo que es bastante claro. No. Tiene material de sobra, Liz. No, me inspiré nada más en López Obrador. Me inspiré en sus complejos. Él siente que en realidad le pesa la conquista de México como si él hubiera sido el hermano de Cuitláhuac, ¿no? El otro hijo de Moctezuma Xocoyotzin. Le duele los 300 años de virreinato, le duele la invasión norteamericana cuando nos quitaron la mitad del territorio nacional, le duele la reforma, le duele la intervención francesa para instalar un nuevo imperio, el de Maximiliano, bueno, le dolió también la independencia, claro, le dolió la revolución, le dolió la guerra cristera. Él acapara en su persona todos los más terribles complejos de los mexicanos. Yo nunca había visto que un solo mexicano representara y acaparara todos los complejos que todos tenemos. Porque tú puedes tener uno o dos, o yo tres o cuatro, pero él los tiene todos los complejos de la mexicanidad, los acapara López Obrador.
Preguntan también, ¿crees que sigue siendo candidato y no presidente? ¿Que sigue siendo candidato? Ajá. Bueno, yo creo que No. nunca ha dejado de ser candidato. Ahora este mismo viaje que hizo a los Estados Unidos, dice, es un viaje que hizo para promoverse electoralmente de cara al 2021. ¿Por qué crees que invitó a los grandes potentados de los medios de difusión masiva? Los invitó porque sabía muy bien que quiere el apoyo de ellos para el año que entra. No invitó a todos aquellos que estaban en el cuarto de junto trabajando, digamos, en el TEMEC. No, por supuesto que no. Él invitó a los que él quería invitar, que son los que le pueden ser de utilidad. Entonces está ya en plena campaña para el 2021. Esto mismo de Lozoya, que llegue en esta coyuntura, bueno, pues es muy interesante. Aun cuando Lozoya iba ganando el caso allá en España, lo están trayendo para otra vez para destruir al PRI, lo que queda de este partido de bandidos, pero también al PAN. O sea, él viene a que Lozoya diga todo lo que tenga que decir del PRI y del PAN y quedarse solo para el 2021. O sea, tiene un propósito electoral muy claro, el viaje de AMLO a los Estados Unidos, que es hacer su campaña electoral. Me queda muy claro. ¿Y crees que como candidato sea un buen mensaje el hecho de que, bueno, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos usando una herramienta básica en estos tiempos de pandemia para poder tener conexión y llegar a otras personas? Es un buen mensaje que ni siquiera puedan tener las mínimas herramientas para trabajar las personas que lo hacen. ¿En qué? Las herramientas en Re, los... ¿Sí recuerdas que en la Secretaría de Economía quitaron las Ah, sí. computadoras? No, sí, bueno, sí, sí, claro. Bueno, pero no solamente eso, quitaron las computadoras ahí en la Secretaría de Economía, pero también pues, los doctores y las enfermeras, pues evidentemente no tienen tampoco los equipos necesarios para salvar a la gente de la vida. Una cosa es que acaben y que se lleven las computadoras y que si quieres la pagas, y ya no es como si me dijeras que, no sé, que Benito Juárez quiso reaccionar como Moctezuma Coyotzin. No tiene, él tenía que ser Juárez o Porfirio Díaz o Álvaro Obregón, tenían que reaccionar como hombres de su tiempo con lo que tenían a la mano. Y ellos, estos de la 4T, renuncian a la tecnología, renuncian a la técnica, renuncian. Ahora, entonces, si por un lado, fíjate, si por un lado les bajas el sueldo a los burócratas de manera hasta ilegal, y luego les quitas el material de trabajo, ¿a dónde vas hoy en día sin una computadora? Entonces, ¿qué quieren? Que empieces a hacerlo con un manguillo y un lápiz y un botecito de tinta. O sea, es dar marcha atrás en todo. Por eso él es un presidente que le está dando marcha atrás a las manecillas del reloj hasta que se ubique, digamos, allá por 1950, de hace 70 años, ¿no? Y no le puedes quitar a la gente sus computadoras, pero tampoco puedes no darle a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos el material de trabajo. Y le están quitando el material de trabajo a los burócratas que están en la Secretaría de Economía. ¿Y qué van a hacer con las computadoras? Venderlas, rematarlas. Es todo una cadena de insensateces verdaderamente patéticas. Preguntan aquí que si crees que es rencoroso, pero ya comentaste en ese sentido que sí, desde que piensa que él todavía está ofendido pues con la parte de la conquista, ¿no? Pero ¿cuál crees que sea el mayor rencor que tiene o que guarda? El mayor rencor es su origen social, su origen educativo, su origen cultural. Es decir, él pues nace en Tabasco en unas condiciones tremendas de pobreza, yo te diría prácticamente de miseria, ¿no? Su mamá se iba en el río Tepatitán, remaba y vendía golosinas y con lo que vendía de las golosinas llegaba de regreso y le podía dar a sus hijos pues cosas realmente insignificantes. Entonces él vivió una terrible carencia material durante su infancia, vivió y padeció una terrible carencia educativa, cultural, y entonces crece con un gran resentimiento por su pasado. No lo supera el pasado, digo, como si lo pudo superar, digamos, Abraham Lincoln, por decirte un personaje que no fuera mexicano, o como el propio Juárez. Juárez, por ejemplo, cuando a los 12 años que llega a la ciudad de Oaxaca, ni siquiera hablaba castellano.
Y él sí sabe remontar todos esos complejos, y él no. López Obrador no. López Obrador sigue atorado, digamos, atorado en el tiempo y no ha podido superar todos los traumatismos emocionales que tuvo. Y ese resentimiento es lo que le ha hecho a él que diga, todos vamos a ser a partir de hoy iguales. Y es como si me dijeras que en un bosque todos los árboles van a ser iguales. Todos los árboles no pueden ser iguales. Todos los seres humanos no podemos ser iguales. Hay unos que tienen más talento que otros. Hay unos que tienen, ya no digas talento, sino energía, coraje, ganas de hacer cosas. Otros que no lo tienen. Otros resignados. Entonces, no puedes tener a todos los hombres iguales. Por eso el comunismo nunca ha funcionado más que por la fuerza de las armas. Y este comunismo es el que quiere imponer en este país. Sueña con poderlo imponer para que todos fuéramos iguales, cuando ya sabemos que la historia del comunismo en el mundo ha sido verdaderamente un fracaso, pues porque es absolutamente teórico. No podemos ser todos iguales, más que con la fuerza de las bayonetas. Y él, esto es lo que más le desespera también. Quiere construir una igualdad, pero en lugar de que haga la igualdad para abajo, que la haga para arriba. ¿Cómo la hace para arriba? Invitaron otra vez a los capitales ingleses, norteamericanos, japoneses, holandeses, para que vengan a ayudar aquí a la construcción de México, más los capitales mexicanos, ¿no? Pero no quiere saber de eso. Él en lugar de subir a la sociedad de nivel de bienestar, lo que quiere es bajarla para que entonces él se reconcilie y diga, yo quiero que todos padezcan lo que yo padecí cuando viví en Tepatitán, allá en Tabasco. Oye, me acabo de acordar que hablas, más bien hay poca interacción entre el personaje y su compañera, pero en la poca interacción que hay, también lo critica. ¿Crees que esto de verdad es en la vida real, esta crítica, o más bien se ha mimetizado con la actitud? No, yo creo que así ya se mimetizó, pero donde sí creo que hubo un desencuentro tremendo entre ellos porque ella desapareció de los escenarios, es cuando ella salió y apoyó el movimiento de las mujeres. El 8 de marzo pasado, te acordarás, ¿no? Sí. Y salió y dijo, estoy con las mujeres, tenemos que defender a las mujeres, es un problema de género. A mí me encantó, yo, bueno, estaba fascinado con esta declaración de la señora Gutiérrez. Pero 4 horas después de que salió esa declaración, se echó para atrás. Y se echó para atrás porque está claro que el presidente no estuvo de acuerdo con esa declaración y tuvo que enmendar la plana. Y ahí ella se hizo muchísimo, muchísimo daño. Y por eso, si te fijas, prácticamente el mes de lo que restó de marzo y abril ya no salió a ningún lado. Se ve que estaba muy enojada y que sí tuvieron un pleito. Sí, sí creo que se está mimetizado ahorita, sí, pero también creo que aquel día la dejaron en ridículo la señora. Como ella misma se quedó ahora en ridículo cuando habló del cáncer De los niños. de los pequeñitos, de los niños, y le preguntó que si él era doctor, pues que se ocupara de eso, que la dejara en paz. Esto que hizo con los pequeñitos, Liz, nunca se los va a perdonar México, porque si en algo México es verdaderamente cuidadoso, es en la atención, no se puede generalizar, pero es con los pequeñitos. Y esta declaración de ella fue de tal manera desafortunada que enseñó su verdadera personalidad. No se lo van a perdonar tan fácil, ya lo verás. ¿Por qué no mencionas a los hijos del presidente en el libro? Bueno, en el primero sí los menciono, pero en el segundo ya no. Pues es que como era tan corta la novela ya no lo hice, pero ahora en la tercera sí creo que voy a hacerlo, porque sobre todo me dicen que el mayor es el que quiere sucederlo en el poder, ¿no? El que quiere ser presidente, el futuro presidente de México, como si México fuera una ranchería, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces quiere el presidente que su hijo sea el nuevo presidente de México. Y claro, bueno, pues me voy a oponer con todo, ¿no? Y de esto sí voy a hablar, y también pues el que se tiene que ganar la vida poniendo una fábrica de chocolates o una cervecería, pues sí, lo que importa es ver que los recursos con los que lo están haciendo sean recursos eh, limpios, dignos, transparentes, y que no sean consecuencia de los cochupos ni de las mordidas, ¿no? Ellos, claro, tienen derecho a hacer sus propios negocios
siempre y cuando sean ilícitos. Ilícitos, sí se ve que son lícitos, Listo. pero no sé hasta qué punto, no lo sé, hasta qué punto el origen del dinero sea lícito. Eso habría que verlo después. Con el análisis del personaje, ¿crees que su peor error es hacia afuera con los ciudadanos o es hacia sí mismo por no asumirse a dónde llegó y lo que tiene que hacer? Sí, yo creo que él, cuando él salió con su campaña, Liz, y dijo, primero los pobres, a ver, la pregunta salta, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que primero los pobres? Todos estamos de acuerdo con que primero los pobres. Bueno, o deberíamos estar de acuerdo, pero solamente que, pues sí, primero los pobres, pero para sacarlos de la pobreza, pero no primero los pobres para hundirlos en más pobreza todavía y crear millones de pobres más. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo con que primero los pobres, no? Y, y ahí sí, para que veas, él pues, ha traicionado su principal promesa de campaña. Otra fue, acuérdate, dijo, meteré a la mafia del poder a la cárcel. Pues no ha metido a nadie a la cárcel. Meteré a la cárcel a todos los constructores corruptos que intervinieron en el aeropuerto. No ha metido a nadie a la cárcel, ni meterá a la cárcel, sino que los mismos constructores son los que ahora les está dando una buena parte de Santa Lucía. Entonces, claro, él se está traicionando a sí mismo, y, pero yo veo al mismo tiempo que le tienen sin cuidado. A él le tienen sin cuidado decir mentiras. Dice las mismas o más mentiras que Donald Trump, pero le tienen sin cuidado de decirse y siempre dar una explicación adicional, ¿no? Esto es lo que dijo en la mañana de que va a hacer una consulta popular para ver si juzgan a los presidentes de México, aunque él dijo, si hacen la consulta yo me voy a oponer porque no quiero. Claro, pues es que él está protegiendo a Peña Nieto dentro del pacto de impunidad que celebraron ellos en el año 2018. ¿Qué crees que haya hecho con la lista que tenía preparada de las cosas que no se le deberían de olvidar una vez que pudiera tener a Trump ¿Qué, de qué, frente? qué, qué, ¿Qué crees que qué, haya hecho con esa lista que dices en tu libro que tenía preparada para cuando tuviera Trump de frente? ¿Qué haría? ¿La olvidó o olvidarla, porque él le tiene sin cuidado todo eso. A él no le preocupa no cumplir las promesas. ¿Por qué? Porque las personas que van a votar por él no tienen esta información. Es decir, eh, la inmensa mayoría es gente lamentablemente muy, muy humilde y, y no saben lo que está sucediendo. A ver, te pregunto, del 1,5 millones de mexicanos que perdieron su empleo en el mes de abril, ¿qué razón tienen por la cual perdieron el empleo? Porque los corrieron, porque sí, los empresarios, porque cada empresario se quería comprar un yate para ir a la Costa Azul, o por qué perdieron su empleo. No están informados de estas razones por las cuales perdieron el empleo. Entonces yo creo que hay que informar. Por eso él con todo desparpajo miente y miente y miente. No le importa mentir, porque su base de votos no se altera cuando él miente. Y bueno, está más claro que el agua. Él puede decir lo que tú quieras, que siempre tendrá el apoyo de la gente. Eso se llama fanatismo. viendo hacia el futuro se va a reivindicar nuestro personaje? No, no hay manera que se reivindique. No. Eh, ¿Te refieres que se puede reinventar? Ajá. No se va a reinventar. No, es imposible que se reinvente. Por eso él prefiere, como yo te decía, enfermarse del coronavirus y morirse. Porque es lo único que lo va a salvar. Sí. Por eso va a todos lados sin cubrirse la boca, porque lo que quiere es eso, lo que quiere es enfermarse. Él sabe que ya no tiene nada de lo que ya hizo, él tiene remedio. ¿Por qué? Porque tú dices Dos Bocas, a ver, pues Dos Bocas va a costar 12,000 millones, 14,000 millones de dólares. Cuando la terminen, de lo lejos que está, pues va a ser un conflicto porque transportar la gasolina hacia los centros de consumo va a ser un verdadero problema. Pero eso no es el principal obstáculo. El principal obstáculo es que solamente la Volkswagen Lease está haciendo 22 millones de coches eléctricos este año. 22 millones. Entonces, si te pones a ver, pues porque para mí ya es muy claro, pues se va a desplomar el consumo de gasolinas como se ha desplomado ahora con la pandemia. Está claro qué es lo que va a suceder.
Entonces, si tú estás viendo que los mercados van hacia el mercado eléctrico y que tú puedes conectar tu coche al llegar a tu casa como si fueras a cargar tu celular, porque así va a ser, bueno, pues entonces, ¿por qué vas a construir una refinería cuando tienes 6 refinerías en México que están en pésimas condiciones y que puedes ponerlas a trabajar o rentar una en los Estados Unidos, como ya se hizo en alguna ocasión? Pero no va a ser, no se va a reinventar ni nada por el estilo. O sea, en su desesperación, lo que él querrá es que le toquen el himno y que aparezca en los cuadernos, eh, en los libros de texto gratuito en la portada como el padre de la patria. En la portada. Francisco, te agradezco muchísimo haber estado esta tarde con nosotros. Me encantó platicar contigo, conocerte, darte mis Igualmente. puntos de vista de este libro que la verdad me entretuvo bastante. Me lo leí en 2 días y me encantó. No lo pude dejar. Muy bien, Entonces, Liz. pues, recomendarlo, esperar la siguiente parte, nuevamente agradecerte y pues aquí en el Instituto Cultural de León tienes tu casa. Muchas gracias, Liz. Te agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad de conversar con la gente. Lean cuando México perdió la esperanza, porque no es que México haya perdido la esperanza en México, termino muy rápido, sino porque México pasó por la conquista, pasó por el virreinato, pasó por la guerra de independencia, por la invasión norteamericana, por la guerra de reforma, por la intervención francesa, por la revolución mexicana, por la rebelión cristera, y México está de pie. Tuvimos que administrarnos esta purga terrible como se la administraron los venezolanos, no tiene remedio, pero yo lo que digo es, el libro se llama la novela se llama Cuando México perdió la confianza, pero en la 4T, no en México, Liz. Muy bien, pues buena tarde Buenas y tardes. nos vemos pronto. Claro, gracias, Liz, que estés muy bien, gracias a ustedes.